Primero de todo les pido disculpas por la estrechez de la sala, pero de verdad, en serio, que no es capricho, es sencillamente necesidades de la casa y otros compromisos previos. Ernesto Cardenal estaba aquí estos días en Madrid y nosotros no podíamos desaprovechar esta oportunidad de oro para tenerle con nosotros porque no tuviéramos libre la sala más mayor, que es la que él se merece y la que todos ustedes se merecen también para escucharle. Me presento. Me llamo Julia Escobar, soy la directora de programación de la Casa de América y, en nombre de su directora, en nombre de todos los que trabajan en la casa, en el mío propio, les doy la bienvenida a ustedes y doy la bienvenida por segunda vez a esta casa en esta semana a Ernesto Cardenal. Estuvo, lo saben ustedes, y si no yo se lo digo, estuvo hace 2 tardes con nosotros en el anfiteatro dando una conferencia magistral. Esa conferencia magistral causó un poco de extrañeza a quienes creían que iban a oír su experiencia política y datos concretos sobre su vida, su trayectoria vital, su trayectoria política. No fue así. No fue así y quiero decir que yo le doy las gracias por ello porque salimos mucho más enriquecidos con lo que nos expuso. Él nos expuso, y forma parte casi de la primera parte de esta otra que concluye hoy, él nos expuso su poética. Él nos expuso su poética, una poética profética, una poética científica, una teoría de la ciencia poética y toda una serie de una reflexión que yo tomé unas cuantas frases, que creo que con estas frases van a entender lo que digo, pero voy a empezar por una que hoy ha declarado al periódico El Mundo en una entrevista que le hacen, que ha salido hoy, que yo creo que resume absolutamente. Así como Unamuno se resumió a sí mismo diciendo yo, individuo, poeta, profeta, él también se ha definido con esta frase: yo solo soy contemplativo, poeta y revolucionario. Contestaba con ello a una pregunta en la que preguntaban si era político y él contestó esto: yo solo soy contemplativo, poeta y revolucionario. Creo que aquí está contenida absolutamente toda su trayectoria vital, eso que esperaban que se iba a contar el otro día, y después paso a explicarles o a contarles decirles las citas que yo fui tomando en esa conferencia, que me parecieron reveladoras. Primero, una frase: el hombre tiene tendencia a existir. Otra: cuando Dios dijo que todo era bueno, se refería al Génesis, fue después de varios billones de años. Habló también de José Martí y de los sorprendentes caminos que le vinculan con la poesía, que vinculan la poesía con el pensamiento científico. Digamos que José Martí sería otro poeta científico, y la verdad es que la anécdota que contó fue una anécdota realmente entrañable. José Martí explicando sobre la visión de las estrellas, y eso le llevó a decir otra frase que para mí es antológica, dicha por Ernesto Cardenal: somos estrellas estudiando estrellas. Eso es la poesía científica, eso es un poeta profeta, eso es Ernesto Cardenal. Está aquí ahora para continuar, para aplicar, para enseñarnos su práctica de esa poesía científica, de esa ciencia poética. Nos va a leer poesía, nos va a leer toda su poesía que es una obra muy extensa, una obra que en España ha sido publicada prácticamente íntegramente y concretamente tengo aquí 2 libros que son los recientes, los últimos, acaban de salir, aún no están, yo creo que deben de estar en las librerías hoy o ayer. Son, por un lado, Pasajero de tránsito, en la editorial Trota, que es su último libro de poemas,
y una antología poética en la colección Visor de Poesía. Los dos editores están aquí, yo les quiero felicitar por estos libros, les quiero dar las gracias a ellos y se la quiero dar, por supuesto, a Ernesto Cardenal, a quien le insto, le pido, le suplico que por favor nos lea su poesía. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias a todos ustedes también. Esta lectura será como una breve antología de mi poesía, de las distintas épocas y fases de mi poesía, pequeñas muestras. Y naturalmente comienzo con poemas de juventud, unos poemas que yo he llamado epigramas, que son poemas de amor, porque estos años fueron de mi juventud fueron de muchos enamoramientos. Comienzo con a Claudia. Te doy, Claudia, estos versos porque tú eres su dueña. Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día te divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica. Y si al amor que los dictó tú también lo desprecias, otras soñarán con este amor que no fue para ellas. Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas, escritos para conquistarte a ti, despiertan en otras parejas enamoradas que los lean los besos que en ti no despertó el poeta. Este otro, más breve. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Y más breve. Me contaron que estabas enamorada de otro y entonces me fui a mi cuarto y escribí ese artículo contra el gobierno por el que estoy preso. Esto es casi autobiográfico. Digo casi, me contaron eso y que no era cierto. Y esta noche yo estaba escribiendo un artículo contra el gobierno de Somoza y lo hice con más furia. Y por este motivo, y yo pensé que al día siguiente caería preso, y lo más lógico es que hubiera sido porque era con el peor de los Somoza, de los tres que hubo, una dinastía de Somoza, el primero que fue dictador por 20 años, y ese no permitía absolutamente nada, de manera que fue casi milagroso, pues, que no sucediera lo que digo al final, por el que estoy preso. Y este otro, también muy chiquito. Esta será mi venganza, que un día llegue a tus manos el libro de un poeta famoso y leas estas líneas que el autor escribió para ti y tú no lo sepas. Tú eres sola entre las multitudes, como son sola la luna y solo el sol en el cielo. Ayer estabas en el estadio en medio de miles de gente y te divisé desde que entré, igual que si hubieras estado sola en un estadio vacío. Este es para otra muchacha que iba a irse de Nicaragua a Nueva York, no se fue, pero yo suponiendo que se iba, escribí: si tú estás en Nueva York no hay nadie más. Y si no estás en Nueva York no hay nadie. Este otro para la misma muchacha se llamaba Adelita, y lo digo porque más adelante vuelve a aparecer en uno de los poemas últimos de lo que voy a leer. Hay un lugar junto a la laguna de Tizcapa
un banco debajo de un árbol de quelite que tú conoces. Aquella a quien escribo estos versos sabrá que son para ella. Y tú recuerdas aquel banco y aquel quelite, la luna reflejada en la laguna de Tizcapa, las luces del palacio del dictador, las ranas cantando abajo en la laguna. Todavía está aquel árbol de quelite, todavía brillan las mismas luces. En la laguna de Tizcapa se refleja la luna, pero aquel banco esta noche estará vacío o con otra pareja que no somos nosotros. Este es para otra. Ileana, la galaxia de Andrómeda, hace 300.000 años luz, que se puede mirar a simple vista en una noche clara, está más cerca que tú. Otros ojos solitarios estarán mirándome desde Andrómeda en la noche de ellos, y yo a ti no te veo. Ileana, la distancia es tiempo y el tiempo vuela. A 200 millones de millas por hora el universo se está expandiendo hacia la nada y tú estás lejos de mí como a millones de años. Y este es también para otra. Ayer te vi en la calle, Miriam, y te vi tan bella, Miriam, que ¿cómo te explico qué bella te vi? Ni tú, Miriam, te puedes ver tan bella, ni imaginar que puedas ser tan bella para mí. Y tan bella te vi que me parece que ninguna mujer es más bella que tú, ni ningún enamorado ve ninguna mujer tan bella, Miriam, como yo te veo a ti. Y ni tú misma, Miriam, eres quizás tan bella, porque no puede ser real tanta belleza, como yo te vi de bella ayer en la calle, o como hoy me parece, Miriam, que te vi. A mitad de mi vida tuve una conversión a Dios. El amor a la belleza de las muchachas fue lo que me llevó al amor a Dios, fuente de toda belleza. Y eso me hizo entrar a un monasterio trapense en Kentucky, en los Estados Unidos. Cuando yo llegué era Pascua y era primavera y era mayo. Y también el año que allá llamaban The 17 Year Locust, el año de las cigarras de 17 años, porque solo cada 17 años aparecían, y aparecieron esa vez, en ese mes. Solo las cigarras de solo los 17 años. Se entierran en la tierra y vuelven a aparecer 17 años después. Eso me inspiró un poema sobre la resurrección. En Pascua resucitan las cigarras, millones y millones de cigarras que cantan y cantan todo el día y en la noche todavía están cantando. Solo los machos cantan, las hembras son mudas, pero no cantan para las hembras porque también son sordas. Todo el bosque resuena con el canto y solo ellas en todo el bosque no los oyen. ¿Para quién cantan los machos y por qué cantan tanto y qué cantan? Cantan como trapenses en el coro delante de sus alterios y sus antifonarios, cantando el invitatorio de la resurrección. Al fin del mes el canto se hace triste y uno a uno van callando los cantores y después solo se oyen unos cuantos y después ni uno. Cantaron la resurrección. Los trapenses recitan los salmos de la Biblia 7 veces al día y el día lo empiezan a las 2 de la mañana, hora en que se levantan para lo que ellos llaman el oficio nocturno. Eso me inspiró a mí este poema, el hecho raro de estar a esa hora tan extraña, a las 2 de la mañana, empezando el día. Se llama 2 a.m. Es 2 a.m., es la hora del oficio nocturno y la iglesia en penumbra parece que está llena de demonios.
Esta es la hora de las tinieblas y de las fiestas, la hora de mis parrandas, y regresa mi pasado, y mi pecado está siempre delante de mí. Y mientras recitamos los salmos, mis recuerdos interfieren en el rezo como radios y como roconolas, vuelven viejas escenas de cine, pesadillas, horas solas en hoteles, bailes, viajes, besos, bares, y surgen rostros olvidados, cosas siniestras. Somoza, asesinado, sale de su mausoleo con Segón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. Las luces del Copacabana rielando en el agua negra del malecón que emana de las cloacas de Managua. Conversaciones absurdas de noches de borrachera que se repiten y se repiten como un disco rayado, y los gritos de las ruletas y las roconolas, y mi pecado está siempre delante de mí. Es la hora en que brillan las luces de los burdeles y las cantinas. La casa de Caifás está llena de gente. Las luces del palacio de Somoza están prendidas. Es la hora en que se reúnen los consejos de guerra y los técnicos en torturas bajan a las prisiones. La hora de los policías secretos y de los espías, cuando los ladrones y los adúlteros rondan las casas y se ocultan los cadáveres, un cuerpo cae al agua. Es la hora en que los moribundos entran en agonía, la hora del sudor en el huerto y de las tentaciones. Afuera los primeros pájaros cantan tristes, llamando al sol. Es la hora de las tinieblas y la iglesia está helada como llena de demonios, mientras seguimos en la noche recitando los salmos. Él está recitando los salmos de la Biblia 7 veces al día. Hizo que yo después escribiera un libro titulado Salmos, que son los salmos de la Biblia, pero traducidos, no a otra lengua, sino traducidos a la época actual, reactualizados. Este es el Salmo 5. Estos salmos tienen la numeración de los salmos de la Biblia, y este corresponde al Salmo 5 de la Biblia. Escucha mis palabras, oh Señor, oye mis gemidos, escucha mi protesta, porque no eres tú un Dios amigo de los dictadores, ni partidario de su política, ni te influencia la propaganda, ni estás en sociedad con el gánster. No existe sinceridad en sus discursos ni en sus declaraciones de prensa. Hablan de paz en su discurso, mientras aumentan su producción de guerra. Hablan de paz en las conferencias de paz y en secreto se preparan para la guerra. Sus radios mentirosos rugen toda la noche. Sus escritorios están llenos de planes criminales y expedientes siniestros, pero tú me salvarás de sus planes. Hablan con la boca de las ametralladoras. Sus lenguas relucientes son las bayonetas. Castígalos, oh Dios, malogra su política, confunde sus memorándums, impide sus programas. A la hora de la sirena de alarma, tú estarás conmigo. Tú serás mi refugio el día de la bomba. Al que no cree en la mentira de sus anuncios comerciales, ni en sus campañas publicitarias, ni en sus campañas políticas, tú lo bendices, lo rodeas con tu amor como con tanques blindados. Después que estuve en ese monasterio trapense en los Estados Unidos, estuve en un seminario en Colombia estudiando para el sacerdocio. Allí un profesor de teología nos dio en la clase la noticia de la muerte de Marilyn Monroe. Eso me inspiró este poema, Oración por Marilyn Monroe. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre, pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia,
según cuenta el Time, ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo y tenía que caminar en puntilla para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso. Las cabezas son los admiradores, es claro, la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz. Pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo, en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecados y radioactividad, tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda, que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine y su sueño fue realidad, pero como la realidad del Technicolor. Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20th Century, por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santos, se le recomendó el psicoanálisis. Recuerda, Señor, su creciente pavor a la cámara y el odio al maquillaje, insistiendo en maquillarse en cada escena, y cómo se fue haciendo mayor el horror y mayor la puntualidad a los estudios. Como toda empleadita de tienda, soñó ser estrella de cine, y su vida fue real como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores, y apagan los reflectores, y desmontan las dos paredes del aposento. Era un set cinematográfico, mientras el director se aleja con su libreta porque la escena ya fue tomada. O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río, la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor, vistos en la salita del apartamento miserable. La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono, y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice wrong number. O como alguien que, herido por los gángsters, alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono. En el monasterio trapense en Estados Unidos no teníamos ni radio, ni periódicos, ni televisión, pero algunas veces ponían una cartelera con algunas cosas de afuera, de noticias, que nos daban a los novicios o que algún amigo del monasterio había mandado. Y alguien mandó un recorte de periódico con una noticia muy extraña, que después que salí del monasterio me inspiró este poema. Era la noticia ridícula y también muy trágica de un accidente de carretera, y se llama El lugar Armonía. Repito lo que salía en el periódico. Él iba despacio porque llegaba demasiado temprano y ella iba a prisa porque llegaba tarde. Él iba por una carretera y ella por otra, y los dos autos chocaron en la intersección de las dos carreteras, el lugar llamado Armonía. El policía dijo que las probabilidades de accidente habían sido 1 en 1.000.000, porque las dos carreteras eran muy anchas en ese sitio, y los conductores de los dos vehículos debieron haberse visto venir perfectamente, a no ser que los dos hubieran ido distraídos
pensando en el lugar a donde cada uno se dirigía. Pero el policía no sabía que él y ella se habían dado cita y que los dos autos que chocaron se dirigían al mismo lugar. La casualidad fue mucho mayor que como creía el policía. No una en 1.000.000, ni una en 1.000.000.000, sino una en un infinito de probabilidades. O bien no había casualidad, ni había probabilidades, y lo sucedido no podía haber sido de otro modo. Él y ella se habían dado cita y llevaban sus relojes sincronizados y fueron demasiado puntuales a la cita. Eso es todo. En el monasterio trapense en los Estados Unidos fue que yo descubrí el valor de los indios de América por un gringo, un monje trapense, el escritor y místico Thomas Merton. Siendo yo latinoamericano, fue él el que me enseñó en Estados Unidos el valor de nuestros indios de Norteamérica, los pieles rojas, y Centroamérica y Suramérica, el valor de la espiritualidad, la poesía, el misticismo y los sistemas políticos de nuestros indios. Y eso me inspiró después unos libros dedicados a los indios de América. Uno de estos poemas es sobre nuestros indios mayas. Se llama Las ciudades perdidas. De noche las lechuzas vuelan entre las estelas. El gato de monte maulla en las terrazas. El jaguar ruge en las torres. Y el coyote solitario ladra en la gran plaza a la luna reflejada en las lagunas que fueron piscinas en lejanos catunes. Catún es el nombre que los mayas daban a los siglos. Ahora son reales los animales que estaban estilizados en los frescos y los príncipes venden tinajas en los mercados. Pero ¿cómo escribir otra vez el jeroglífico? Pintar al jaguar otra vez, derrocar los tiranos, reconstruir otra vez nuestras acrópolis tropicales, nuestras capitales rurales rodeadas de milpas. La maleza está llena de monumentos, hay altares en las milpas, entre las raíces de los chilamates, arcos con relieve, en la selva donde parece que nunca ha entrado el hombre, donde solo penetran el tapir y el pisote solo, y el quetzal todavía vestido como un maya, allí hay una metrópolis. Cuando los sacerdotes subían al templo del jaguar, con manto de jaguar y abanicos de cola de quetzal, y caites de cuero de venado y máscaras rituales. También subían los gritos del juego de pelota, el son de los tambores, el incienso de copal que se quemaba en las cámaras sagradas de madera de zapote, el humo de las antorchas de ocote. Y debajo de Tikal hay otra metrópolis 1000 años más antigua, donde ahora gritan los monos en los palos de zapote. No hay nombres de militares en las estelas. En sus templos y palacios y pirámides, y en sus calendarios y sus crónicas y sus códices, no hay un nombre de cacique, ni caudillo, ni emperador, ni sacerdote, ni líder, ni gobernante, ni general, ni jefe, y no consignaban en sus piedras sucesos políticos, ni administraciones, ni dinastías, ni familias gobernantes, ni partidos políticos. No existe en siglos el grifo del nombre de un hombre. Y los arqueólogos aún no saben cómo se gobernaban. La palabra Señor era extraña en su lengua, y la palabra muralla no amurallaban sus ciudades. Sus ciudades eran de templos y vivían en los campos, entre milpas y palmeras y papayas. El arco de sus templos fue una copia de sus chozas. Las carreteras eran solo para las procesiones. La religión era el único lazo de unión entre ellos, pero era una religión aceptada libremente y que no era una opresión ni una carga para ellos. Sus sacerdotes no tenían ningún poder temporal y las pirámides se hicieron sin trabajos forzados.
el apogeo de su civilización no se convirtió en imperio y no tuvieron colonias, no conocían la flecha. Conocieron a Jesús como el Dios del maíz y le ofrecían sacrificios sencillos de maíz y pájaros y plumas. Nunca tuvieron guerra ni conocieron la rueda, pero calcularon la revolución sinódica de Venus. Anotaban todas las tardes la salida de Venus en el horizonte sobre una ceiba lejana, cuando las parejas de lapas volaban a sus nidos. No tuvieron metalurgia, sus herramientas eran de piedra y tecnológicamente permanecieron en la edad de piedra. Pero computaron fechas exactas que existieron hace 400 millones de años. No tuvieron ciencias aplicadas, no eran prácticos. Su progreso fue en la religión, las artes, las matemáticas, la astronomía. No podían pesar. Adoraban el tiempo, ese misterioso fluir y fluir del tiempo. El tiempo era sagrado, los días eran dioses. Pasado y futuro están confundidos en sus cantos. Contaban el pasado y el futuro con los mismos catunes, porque creían que el tiempo se repite, como veían repetirse las rotaciones de los astros. Pero el tiempo que adoraban se paró de repente. Hay estelas que quedaron sin labrar, los bloques quedaron a medio cortar en las canteras, y ahí están todavía. Ahora solo los chicleros solitarios cruzan por el Petén, los vampiros anidan en los frisos de estuco, los chanchos de monte gruñen al anochecer, el jaguar ruge en las torres entre raíces, un coyote lejos en una plaza le ladra a la luna y el avión de la Pan American vuela sobre la pirámide. Pero volverán algún día los pasados catunes. Después que estuve en el seminario, fui ordenado sacerdote y fundé una pequeña comunidad en una isla del archipiélago de Solentiname, en el lago de Nicaragua. Allí, tanto yo como otros de mi comunidad, nos fuimos cada vez identificando más con el movimiento guerrillero sandinista que empezaba a ver en la montaña. Y eso hizo que después fuera llamado yo para ser interrogado por un tribunal militar. De regreso a mi comunidad, navegando a medianoche por el lago de Nicaragua, después de este interrogatorio del tribunal militar, fui teniendo unas reflexiones que inspiraron este poema. El cielo negrísimo con todas sus estrellas, y yo mirándola en medio lago desde una vieja lancha, la María Danelia, acostado en la popa sobre unos sacos de arroz. Vengo de ser interrogado por la corte militar y pienso en los inmensos mundos sobre nosotros, una sola galaxia. Si la Tierra fuera como un grano de arroz, la galaxia sería como la órbita de Júpiter. Y pienso en el compañero modesto en la montaña, de origen campesino, no se sabe su nombre. Luchan por cumplir nuestro destino en la galaxia, y en los campesinos colgados de las muñecas, arrastrados de los huevos, un niño de 8 años degollado, dicen los capuchinos, los prisioneros metidos en letrinas comunales, unos sobre otros, mujeres, niños, ancianos, y esos luminosos mundos, la sociedad de las estrellas en torno a nosotros, el reino de los cielos irradiando años luz, que os fue preparado desde el principio del mundo, desde que el gas primordial salió de los negros y fríos espacios interestelares y concentrándose fue haciéndose más caliente y más brillante, más caliente y más brillante. ¿Acaso volveremos a los espacios interestelares? Y la vida no será tan característica del universo como la luz. Tan lejos en el espacio-tiempo, mundos que nos llegan solo como luz. Pero la luz no toda la vemos,
En el arco iris, tras el violeta, está invisible el ultravioleta. Y está otro ultra, tras el ultravioleta, ya es la zona del amor. Miro desde la María de Anelia y el agua oscura de Nicaragua, el universo de luz, la curvatura de luz, como volar de noche sobre Nueva York, o mejor decir, las estrellas de la galaxia cogidas de la mano como un coro de danzantes alrededor de una hoguera, y Pitágoras oyó las maracas. Pero el centro de la Vía Láctea no es una estrella mayor, sino una concentración de estrellas, allá por la constelación de Sagitario. Son como 1000 mundos los que yo miro, pero los astrónomos pueden ver como un billón, amar la evolución. En Cuba, escuelas, policlínicos, círculos infantiles proliferaban como hongos después de la lluvia. La gravedad no es sino la curvatura del universo, esto es su anhelo de unión. Tenemos un centro común y está adelante. Muchos están presos, otros clandestinos. A los campesinos los lanzan desde los helicópteros. Dar la vida es entregarse al futuro. Para ser un solo cuerpo con un solo entendimiento y queriendo lo mismo todos juntos. Dijo el presidente de la Corte, ¿tiene usted sabido que luchan por los pobres? Conteste sí o no. Para cambiarse en algo más grande que uno. Todo es movimiento, galaxia, sistema solar, planeta, con María Danelia, la vieja lancha de los rorillos, todo navegando por el espacio-tiempo. Creo que luchan por los pobres. Fui llamado a la corte y cumplí tu voluntad. Miro las estrellas y digo, he cumplido tus mandatos. En nuestro pequeño rincón, la revolución planetaria, una humanidad sin clases, aquello por lo que gira el planeta alrededor del Sol, la unificación del universo y las tinieblas exteriores, los espacios interestelares, todo es movimiento. Hágase tu voluntad así en el planeta como en las galaxias. Estando en esta comunidad de Solentiname, escribí un extenso poema que se llama Canto Nacional, dedicado a la guerrilla sandinista, en los años peores de la guerrilla que la daban ya casi liquidada, y me pareció que era cuando más debía dársele apoyo, y entonces dediqué el poema, que era de muchos temas nacionales, al frente sandinista. Este es el final del poema, con algunas alusiones a esa guerrilla en las montañas. Esta es la tierra de mi canto, y canto como el guardabarranco ronco en los barrancos. Su canto de lejos parece un mugido y anida en los huecos de los barrancos, y como el güis alegre de los parques y huertos de Nicaragua, el cierto güis que canta, cierto güis, cierto güis, cierto güis, y el guas que canta en chontales y chinandega en los campos secos, anunciando la lluvia. También así es mi canto, y canto como el pájaro león o cocoroca, un pájaro solitario que canta angustioso, anunciando al puma, y como el pájaro relojero que da las horas del día, y el avesol del Atlántico diciendo que ya es de día. Así yo canto, y canto como el pájaro bufador de los suampos que da bufido en los suampos, en los pantanos, y claro, también como el zanate clarinero, el pájaro de los oprimidos, y como el pájaro rechanor que gruñe en los bosques húmedos, y el cheche de las montañas del norte, las de las guerrillas que canta che, 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 che. Y como el pájaro feliz, también la voz del poeta es la del feliz que canta, dichoso fui, fui, fui. Y soy como el pocoyo crepuscular, el pájaro triste que canta, jodido, jodido. Y como el tecolote, también búho de anteojos en los ojos, como el tecolote que canta entre ruinas,
Y como los pijiles que cantan pijil, 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 cuando va a llover, entre las flores de Sorocontil, en el río San Juan. Y como el pájaro de las 6, que canta triste en el monte, canta solo a las 6 de la tarde y se confunde en el monte, también así es mi canto. Y como el que es tal vez el ave más bella de la tierra, el quetzal de los bosques brumosos, es más hermoso a la luz del sol que en penumbra. Su voz de alarma es un áspero crack que se oye de muy lejos, pero su llamado territorial, un silbido melodioso, 2 tonos que repite y repite. Desmentir a la P, a la UPI, es también la misión del poeta. Y como ciertos pájaros cantan solo para ciertas razas, como dijo Joaquín Pasos, solo hay problemas cuando hay soluciones. Un solo corazón, pijul, 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 fui, 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 crack, bien te vi, poné, poné, jodido, jodido, che, 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 María, ya es de día, María, ya es de día. Llegó un día en que yo ya vi que estaba muy cerca el triunfo de la revolución. Imaginé ese día como un amanecer en una de las islas de Sorentiname, y este es el sentido que tiene el título de este poema, Amanecer. Ya están cantando los gallos. Ya ha cantado tu gallo, comadre Natalia. Ya ha cantado el tuyo, compadre Justo. Levántense de sus tapescos, de sus petates. Me parece que oigo los congos despiertos en la otra costa. Podemos ya soplar un tizón, botar la vacinilla. Traigan un candil para vernos las caras. Lateó un perro en un rancho y respondió el de otro rancho. Será hora de encender el fogón, comadre Juana. La oscurana es más oscura, pero porque viene el día. Levántate, chico, levántate, Pancho. Hay un potro que montar, hay que canaletear un bote. Los sueños nos tenían separados en tijeras, tapescos y petates, cada uno con su sueño. Pero el despertar nos reúne. La noche ya se aleja seguida de sus eguas y cadejos. Vamos a ver el agua muy azul, ahorita no la vemos. Y esta tierra con sus frutales, que tampoco vemos. Levantate, Pancho Nicaragua, coge el machete. Hay mucha hierba mala que cortar. Coge el machete y la guitarra. Hubo una lechuza a medianoche y un tecolote a la 1. Luna no tuvo la noche, ni lucero ninguno. Bramaban tigres en esta isla y contestaban los de la costa. Ya se ha ido el pocollo que dice, jodido, jodido. Después el zanate clarinero cantará en la palmera, cantará, compañero, compañera. Delante de la luz va la sombra volando como un vampiro. Levántate vos, y vos, y vos. Ya están cantando los gallos. Buenos días, les dé Dios. Después del triunfo de la revolución, yo fui nombrado ministro de Cultura. Y me tocó viajar mucho pidiendo la solidaridad con Nicaragua. Y en estos países, sobre todo en Europa, muchas veces en España, mucho en Alemania. Y en Hamburgo tuve una experiencia que inspiró este poema y que yo llamé Aparición en Hamburgo. Era una lectura de poesía pidiendo la solidaridad con Nicaragua. Una noche hubo lo que yo llamé la aparición de Hamburgo. 1000 personas oyendo mi poesía y 300 en la calle por no caber en el local. Ustedes saben, la publicidad, la celebridad y la causa de Nicaragua. Todas las caras en la oscuridad para mí. El auditorio entero tras los reflectores, estruendosa, ovacionante sombra, pero ya en la luz muy cerca de mí, casi en el estrado, compartiendo conmigo la potente iluminación, te vi. Pelo corto, despeinado un poco, la de ojos
color de uva moscatel, o a veces color de océano en alta mar, o tal vez entre verde y azul tierno, y era como si el cielo me mirara, la misma boca aquella, boca que en mi boca yo bebí, muchacha de 18 años, otra vez, de la misma edad de 30 años antes, pudiendo mirarla ahora solo con disimulo, ella junto a mí en mi órbita de luz, entre los segadores, reflectores, en una banca, después de ella, como tres compañeras más antes de la oscuridad. Y así fue como entre 1000 rostros, solo el de ella vi. Pues sí, ¿quién me iba a decir que estaría vos otra vez? La que él, con mayúscula, arrancó de mis brazos, la que yo solté para abrazar lo invisible. Mi lindo querubín que yo besé tanto, pero no lo suficiente, boca que bebí, ahora otra vez aquí, 30 años después, labios levemente rizados por sonrisa, pupilas de pronto turbadas de lascivia angelical, como aquel lúbrico ángel, más lúbrica por carnal que por ángel, mi linda muchacha pillete que yo abracé en las piedrecitas bajo las estrellas, ¿te acordás? Que yo abracé con chaqueta de hombre, la mía, te la había prestado por el frío, a la cual yo cambié por Dios, vendí por Dios, salí perdiendo, te cambié por tristeza. Aplausos a mis versos con consignas en español, no pasarán. Y yo pudiéndola mirar solo con disimulo, piel de manzana pálida, como la manzana recién cortada del árbol que mordería después esa noche en mi cuarto del Hotel Prem, ácida, dulce, verdosa, jugosa, carnosa, pero era fruta y no otra cosa. No pasarán. Era como si otra vez la perdiera, como si otra vez se me diera y otra vez la entregara. Una renuncia que fue dura y aún dura, era de una vida entera. Y ahora otra vez la renuncia, tan pasajera esta vez, pero aún así dura, dolorosa, entre los aplausos de la sombra. El dolor que vos fueras ella otra vez, y tal vez, peor, el que no lo eras. Muchacha alemana, supongo yo, que ignora todo esto, que lo sabe la otra que antes fuera como vos sos. Mi niña, entonces de 18 años, ella sabe que estos versos son para ella. En aquella lóbrega noche somocista, las luces del palacio del dictador reflejadas en la laguna de Tizcapa, la que admiraba mi pelo negro, ¿te acordás? Y una vez negrísimo lo llamaste en aquel restaurante. Aplaudía la oscuridad mis poemas, una canción de amor era su himno de guerra, si Adelita. Y yo, mientras tanto, como nuestros inválidos de guerra, parapléjicos, serenamente sentados en sus sillas de ruedas. Pero no hubo bomba, hubo la llamada anónima de una bomba que la policía no creyó. Hubiéramos muerto juntos, mi amor. Yo efímera noticia periodística, como aquella flor efímera de los corteses, cuando los dorados corteses florecieron, y vos, simplemente una muchacha alemana, supongo yo, con cualquier nombre, pero la que me hizo entregar otra vez la otra de antes, joven y fresca esta vez, igual que antes, al tiempo que entre el público se hacía la colecta, bolsas de yute con pesadas monedas y billetes, y fueron como que 15.000 marcos para el pueblo de Nicaragua esa noche. Cuando triunfó la revolución, este fue el primer poema que escribí, un poema breve, que se llama Las Loras, como una pequeña parábola de la revolución. Mi amigo Michel es responsable militar en Somoto, allá por la frontera con Honduras, y me contó que descubrió un contrabando de loras que iban a ser exportadas a Estados Unidos para que allí aprendieran a hablar inglés. Eran 186 loras y ya habían muerto 47 en sus jaulas.
y él las regresó al lugar de donde las habían traído. Y cuando el camión estaba llegando a un lugar que llaman Los Llanos, cerca de las montañas de donde eran esas loras, las montañas se veían grandes detrás de esos llanos, las loras comenzaron a agitarse y a batir sus alas y a apretujarse contra las paredes de sus jaulas, y cuando les abrieron las jaulas, todas volaron como flechas en la misma dirección a sus montañas. Eso mismo hizo la revolución con nosotros, pienso yo. Nos sacó de las jaulas en las que nos llevaban a hablar inglés, nos devolvió la patria de la que nos habían arrancado. Los compas verdes como loras dieron a las loras sus montañas verdes, pero hubo 47 que murieron. Esas 47 loras que murieron para mí simbolizan todos los que murieron por la revolución. Este otro poema, que ya es el último de esta lectura, trata de la muerte de uno solo, de un joven campesino de mi comunidad de Solentiname, que después fue guerrillero y después del triunfo de la revolución murió defendiéndola, combatiéndola contra, cerca de la frontera con Honduras. Yo era ministro de Cultura entonces y estaba en estos días en la isla Trinidad de las Antillas, y allí recibí la noticia por teléfono de su muerte. Este poema comienza con esa llamada por teléfono. La telefoneada inesperada de Managua a la última isla de las Antillas. Ernesto murió Laureano en el vuelo Trinidad, Barbados, Jamaica, Habana, Managua. Mirando mar y mar, no podía pensar en otra cosa. Ya que hemos nacido desahuciados, lo mejor es morir héroe y mártir, como vos moriste. Claro que hubiera sido mejor que no murieras nunca, con tal que tu esposa y tus hijos y tus amigos y el mundo entero no murieran nunca. Cuando lo bauticé de 20 años en Solentiname, porque quería pasar del protestantismo alienado de su familia a nuestro cristianismo revolucionario, no quiso tener un padrino y una madrina. Todo el club juvenil campesino fueron sus padrinos y madrinas. Sobre todo su obsesión por la revolución, fascinado con el marxismo, pero sin querer nunca leerlo. Muy inteligente, pero sin querer formarse intelectualmente. La persona más mal hablada que he conocido. Pero el que decía las malas palabras con más pureza. Una vez comentando el Evangelio en la misa, esos magos la cagaron llegando donde Herodes. O sobre la Santísima Trinidad, su resumen, los tres jodidos son uno solo. La noche que me confesó frente a la calvura del lago, ya no creo en Dios ni en ninguna de esas mierdas. Creo en Dios, pero para mí Dios es el hombre. Pero siempre quiso ser mi monaguillo en la misa. Nadie le podía quitar ese puesto. Su expresión más frecuente, me vale verga. Hijo mío y hermano Laureano, hijo indócil y cariñoso, como todo hijo con su padre, y como además yo no era tu verdadero padre, fuiste sobre todo mi hermano, hermano bastante menor en años, pero sobre todo compañero. Esa palabra te gusta más, ¿verdad? La que más amaba después de la palabra revolución. Compañero subcomandante Laureano, jefe de los guardafronteras, digo junto con vos que nos vale verga la muerte. No quería hacer este poema, pero me dirías en aquel tu lenguaje poético de aquellas misas, traducido después a tantos idiomas, hasta el japonés, les costará traducirte. Poeta hijo de puta, decía esos jodidos mis compañeros de Solentiname, que me mataron los contrarrevolucionarios, hijos de la gran puta, pero que me vale verga. Como siempre me decías allá que querías irte a la guerrilla, y yo, con tu indisciplina, allí te fusilan, hasta que se cumplió tu sueño con el asalto a San Carlos. Aquí nos vamos a joder a estos jodidos. Las balas que te tiraban los guardias y tu relato después, pam, 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 puta, ahí fue cuando me sentí muerto. Pendenciero, fiestero, mujerero, rebosante de vida, pero sin temer la muerte. Poco antes de morir me había dicho tranquilo en Managua, ahí es encachimbado, cualquier día yo puedo morir en una emboscada. No has dejado de existir. Laureano Mairena, presente. El jodido avión retrasándose en cada escala. Ya era muy noche en el mar.
yo no podía dejar de pensar. Yo quisiera morir como vos, hermano Laureano, y mandar a decir desde lo que llamamos cielo: recodidos hermanos míos de Solentiname, me valió verga la muerte. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Creo que ha valido la pena que fueras trapense. Y estamos todos, pues, ¿qué voy a decir?, sobrecogidos por tu poesía, por tu voz. Y te lo agradecemos muchísimo. Gracias. Gracias, poeta. Gracias, profeta. Gracias, revolucionario. Gracias, contemplativo. Gracias. Gracias, Julio. No sé si quieres o no comunicarte con el público. Si ellos quieren que conversemos. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? ¿O prefieren quedarse con esto? Bueno, pues entonces parece que nadie... Ah, sí, perdón, no le he visto. Perdón, utilicen el micrófono. Un momento íntimo que removió un poco toda la opinión mundial. Es cuando el Papa Juan Pablo II visitó su país y, estando usted de rodillas, le dirigió unas palabras que no sabemos cuáles han sido. ¿Qué sintió usted en ese momento y cuál fue en adelante su conducta? ¿Le hizo cambiar en algo o no? Fue un regaño que me hizo. Me dijo: usted debe regularizar su situación, queriendo decir que era un sacerdote que estaba en cargo de gobierno como ministro de Cultura. A eso le llamó una situación irregular, lo cual no era cierto, porque los obispos de Nicaragua nos habían autorizado, los sacerdotes que teníamos cargo de gobierno, que estuviéramos en ello. Y esta noticia fue publicada en el Observatorio Romano y en la Radio Vaticana fueron también anunciadas, de manera que el Papa eso lo sabía. Simplemente me quería hacer esta humillación pública, y la razón era que él no quería que la revolución él quería que la revolución de Nicaragua persiguiera a la Iglesia. No quería que fuera con el apoyo de los cristianos y de los sacerdotes como lo estaba haciendo. Él quería que fuera como el comunismo de su patria, de Polonia, que en un país muy católico como Polonia perseguían a la Iglesia, eran enemigos de la Iglesia. Y en Nicaragua, un país siendo muy católico, la revolución era marxista y al mismo tiempo cristiana y con apoyo de los cristianos. Eso es lo que él no quería. Por eso fue la acción de él. Sí, perdón, Sí. caballero. Primero, un saludo y después una pregunta. El saludo es 30 años después. En julio del 79, una misión española militar puso un hospital en Estelí. ¿Se acuerda, compañero? Sí, cómo no. Yo era el jefe de aquella misión. ¿Mm? Yo era el jefe de aquella misión. Ah, sí, bueno. Así muy que bien. mi primer Muy saludo, bien. que hasta ahora no había tenido la ocasión, y 30 años después la tengo, de saludarle. Y Muchas de darle gracias. las gracias por todo lo que nos ayudó en aquella misión nuestra que duró más de un año. Usted sabe lo que hicimos allí. Usted comió en nuestra casa, no había restaurante en Estelí. Matamos su hambre muchas veces, recuerde, y el de tantos nicaragüenses. Mi saludo y luego mi pregunta. Hace un año volví a Estelí, volví a Nicaragua y aquello me dio mucha pena. Nuestros ideales revolucionarios no los he visto. Nuestras ideas de la revolución no es la que impera allí. Yo quisiera que me dijera o nos dijera cómo ve ahora la situación política en Nicaragua, que para mí, mi visita 30 años después, me causó una tristeza que no hace otra explicar.
el gobierno que hay allá no es un gobierno de izquierda, ni es ninguna revolución, ni es sandinista. Es una dictadura la que tenemos. Pero como es una dictadura, yo no tengo la libertad de dar más detalles sobre ella, porque ya he tenido muchas represalias y tendrían más represalias si sigo hablando, de manera que no puedo aclarar más el asunto. Perdónenme, por supuesto que son ustedes libres de preguntar lo que quieran, pero ya en la conferencia Ernesto Cardenal ha expresado esta petición que hace a todo el mundo de no forzarle a tener que pronunciarse sobre el gobierno actual nicaragüense. Creo que deberíamos de respetar eso porque tendrá sus razones, las ha expresado. ¿Me equivoco, Ernesto, al hacerme portavoz? Soy claro para decir lo que existe allá, pero no puedo decir mucho. Eso es lo que les estoy diciendo. Ya dije algo, ¿no? Además... Yo quería insistir en lo mismo. Estuve muy identificada. Más fuerte. Estuve muy identificada con Nicaragua. Leí Nicaragua tan violentamente dulce. Seguí. De Cortázar. Mi hija estuvo también en un campo de colaboradores y he sentido siempre muy cerca de la revolución. Sé que la visita del Papa fue una decepción para los nicaragüenses. Sí. Y también quería preguntarle por su hermano Fernando, que en una ocasión le oímos aquí hablar muy bonito. Sí, bueno, él está exactamente en la misma posición que estoy yo. Acaba de terminar su memoria, que Editorial Trota está publicando. Como dentro de una semana viene a España y va a estar como en 12 lugares de España presentando sus memorias. Y su testimonio de la revolución. Esa revolución fue la revolución más bella del mundo para nosotros. Y la revolución que ha tenido más solidaridad en el mundo, más cariño del mundo entero para ella. Y una muestra es aquel hospital que se fundó hace 30 años, como el compañero lo ha dicho, donde yo estuve presente en la inauguración de él. Y también se puede decir que sigue habiendo la solidaridad, pero es una solidaridad que debe ser con el pueblo, no con el gobierno. Y es la solidaridad de España también muy grande, fue en aquel tiempo muy grande y lo sigue siendo también. ¿Cómo se llama? La ayuda externa de España, ¿cómo le llaman? La ayuda exterior, la cooperación. La cooperación. Ha anunciado de que van a seguir ayudando a Nicaragua, pero ya no al gobierno, sino a organizaciones no gubernamentales. Muchos países están ahora dejando de ayudar o bien ayudando de otra manera. Por lo que ya dije antes. No, por Dios. Quería yo añadir sobre Fernando Cardenal que aquí en Casa de América se presentará el 30 de marzo su libro, el libro que publica en Editorial Trota. O sea que están ustedes invitados a venir a esa presentación. Buenas tardes. Tan hermoso ha sido el recital que yo estoy con lágrimas como esta compañera que también lo conoce a usted de Nicaragua. Pero lo que usted nos habló en la conferencia del día pasado sobre la ciencia y la belleza de la poesía, ¿qué libro ha publicado usted o va a publicar con esa nueva versión de que las galaxias son igual que las cromátidas dentro de los cromosomas? Sí. Este libro lo va a publicar la editorial Trota también. Le pregunté hoy a Alejandro Sierra, del director de la editorial, que cuando salí ya me dijo que un poco después de este libro que acaba de salir, que no querían que saliera al mismo tiempo. Es un libro que se llama Este mundo y otros ensayos. Uno de esos ensayos, así se llama, Este mundo y otros ensayos. Y uno de los ensayos es la conferencia que leí antier, aquí, que se llama Somos polvo de estrellas. Hay varios otros ensayos también en esta misma línea de tema, digamos, cósmico y poético y místico. Macrocosmos y microcosmos. Sí. Gracias. Sí, buenas noches. Solamente quería preguntar cómo ha influenciado el pensamiento de Merton en su vida sacerdotal. Pues no solo
el pensamiento de Merton y la vida de Merton me ha influenciado mucho en mi pensamiento y en mi vida, es decir, me cambió la vida. Yo había sido pues católico todo el tiempo, pero con un catolicismo tradicional, y Merton me enseñó una cosa completamente nueva que al principio pues, me confundió bastante porque estaba diciendo cosas que yo no pensaba oír. Un monje que tenía 20 años de estar en el monasterio diciéndome de que estas cosas ya debían de dejar de existir, de que era la vida de los monasterios medievales, era ahora pues algo del pasado que se tenía que renovar, una serie de cosas que después empezó a hacer el Concilio Vaticano II, la renovación del catolicismo. Yo llegué unos años antes del concilio y Merton ya tenía todas las ideas del concilio y aún otras más avanzadas también. Y eso me cambió, pues, y eso ha influido también en mi poesía y en mi teología y también en la revolución mía y de muchos otros. Hay algunos que dicen de que también Merton es de los precursores de la teología de la liberación en América Latina. ¿Sí? A la luz de las experiencias latinoamericanas, ¿se puede seguir creyendo en la revolución de manera poética, digamos? ¿Usted le escribiría, por ejemplo, poemas a experiencias como la venezolana, la boliviana o incluso la paraguaya? Naturalmente que sí, yo estoy viviendo también aquello de lo que estoy escribiendo. Lo que pasa es que ya no me queda mucho tiempo para estar escribiendo más, porque yo ya no puedo tampoco planear nada a largo plazo, ¿no? Yo tengo una edad mayor que la que dice la Biblia que tiene el hombre. La Biblia dice que la vida del hombre son como 70 años y a los trumos, dice los más fuertes, dice 80. Yo ya tengo 84. Claro que ahora hay una expectación de vida mayor que la que había en los tiempos bíblicos, ¿no? Pero por eso es que podemos estar, digamos, superando la edad que nos pone el Salmo de la Biblia. Pero yo sigo defendiendo también las revoluciones nuevas que están habiendo. Aclaro que no es el caso de Nicaragua, pero sí yo estoy con la revolución bolivariana, que es retomar el sueño de Bolívar para crear una América Latina unida y contraponerla a la del norte. Y también con la revolución de Bolivia, con el milagro de que un indio boliviano ahora es presidente. Un milagro porque en toda América Latina hay discriminación de los indios. Yo aquí he dicho de que cuando llegué ya de más de 30 años a Monasterio Trapense de Estados Unidos, yo no había descubierto los valores de los indios nuestros. Y en Bolivia es mucho peor. En Bolivia los indios son por muchos discriminados, marginados, aún odiados. Y un indio es presidente en Bolivia. Para mí es un milagro. Y para mí es un milagro de que un sacerdote y un obispo sea presidente también en Paraguay. Sin mitra, sin báculo y sin la ostentación de los obispos, él dejó de ser obispo para ser candidato, para cambiar el país. Pero es sacerdote y obispo y de la liberación. Y para mí, pues, este también es un milagro. Un caso único en la historia de América Latina de un obispo presidente. Y un militar, Chávez, también retomando el sueño de Bolívar, que como muchas veces repite, Chávez también fue militar. ¿Y qué le parece Obama? También otro milagro. En Estados Unidos, un negro en la Casa Blanca es también otro milagro. Sí. Nadie se imaginaba, ni los mismos negros, un negro en la Casa Blanca. ¿Alguien más? Y además, no cualquier negro.
yo he leído mucho la revista Time, la revista Newsweek. He hablado contra esas revistas también porque digo que me intoxicaron, me envenenaron la mente, creándome prejuicios contra las revoluciones. Pues son revistas no conservadoras, reaccionarias. Más, sobre todo la revista Time. Y me asombró que la revista Time, cuando empezó a figurar como candidato, como ya posible presidente ganador de las elecciones, dijo esa revista que su presidencia sería como la de Kennedy, importante como la de Kennedy, o como la de Roosevelt, o como la de Lincoln. Y a la semana aparecía en la portada de Newsweek Obama, y lo comparaban con Lincoln. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Ernesto Cardenal. Muchísimas gracias a ustedes por venir un viernes por la tarde de forma tan numerosa y tan vehemente. Gracias.